Bienvenidos a la hora de testimonios a través de Jesus Radio, KFTN. Historias reales de vidas reales. El Señor cambia vidas, el Señor transforma, el Señor restaura, sana y salva. Y en este día tenemos el privilegio, tenemos el gusto, el gozo de tener nuestra hermana Guzmán de Milsu, Texas, compartiendo su testimonio con nosotros. Enseguida, la hermana Guzmán con su testimonio. Hermana, adelante. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Mi nombre es Luz Guzmán, hermano, y estoy aquí de Milsu, Texas, y le doy gracias a Dios. Quisiera hacer una oración primeramente, ¿verdad? Porque estoy agradecida de esta oportunidad. Le doy gracias al hermano, a Dios y al hermano Rodríguez, ¿verdad? Voy a hacer una oración y luego enseguida a decir mi testimonio. Padre bendito, en estos momentos, Señor, le alabo y bendigo su nombre porque es bueno, Señor. Padre Santo, gracias, Señor, porque siempre has estado constante en mi vida, Señor, por las maravillas que ha hecho, Señor, y los milagros, Señor. Padre Santo, le ruego que me perdone por no haber sido caso, Señor, y obediente. Y, Señor, en estos momentos yo ruego que las palabras que yo diga, Señor, sean algo que puedan ayudar a alguna persona en su vida cristiana, Señor. Padre, le doy gracias por aquellas personas que puso en mi vida, que me ayudaron y me alentaron, mis héroes cristianos, Señor. Padre, gracias por lo que aprendí de ellos, Señor. Y Padre bendito, más que todo, le doy gracias por mi Cristo Jesús, mi Salvador. Padre, gracias le doy. Bendiga lo que voy a decir y hacer. En Cristo Jesús lo pido, que me perdone mis pecados. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y buenos días. Les llamo, ¿verdad?, desde Milsu para dar mi testimonio. Ya hace tiempo que he querido hacerlo y siempre nos falta que pase y mañana o el otro sábado y no se había hecho, pero ahora me propuse y le doy gracias al Señor por el privilegio de verme poder hacerlo. Un himno que hay que dice que en inglés se llama De rodillas, ¿verdad? Y dice, no le hace por lo que pase en la tristeza o en la risa o en el dolor, sé cómo sobrevivir porque me pongo de rodillas, ¿verdad? Y luego dice, allí me encuentro con el amor que me cambia a mí. Y gloria al Señor, ¿verdad? Porque desde una temprana edad fui criada por abuelos, ¿verdad? Por X razones mis padres se separaron y a la edad de 8 meses mis abuelitos Josefa y Julián Salinas de Olson, Texas, me criaron. Y crecí en un ambiente hermoso, hermanos. Ellos cada día nos llevaban ante el trono de la presencia del Señor y orábamos. Mi abuelito era nuestro alarme a las 5 de la mañana. Él nos despertaba cantando cuando la trompeta suene. Y para mí la voz de él era una voz maravillosa, ¿verdad? Y despertábamos y ya nos preparábamos para la escuela y antes de irnos, cada uno de nosotros, los nietos que criaron, nos poníamos ante la cama de él y teníamos que orar, ¿verdad? Que el Señor nos bendiciera y nos cuidara de peligro y nos ayudara hasta que regresáramos a nuestro hogar. Mis abuelitos eran los 4 nietos, un varón y 3 mujeres, y un primo y su hermana eran hermanos, y luego una prima que su mamá había fallecido, y luego yo. Y yo me sentí, en años después que crecí, me sentí tan privilegiada de haber sido criada en ese hogar, porque mis abuelitos, aunque no eran como dicen, old fashion, nunca nos andaban diciendo eso, pero sabíamos que nos amaban, porque suplieron nuestras necesidades como Dios les daba alcance. Y siempre más que todo, nos enseñaron de las cosas del Señor. Me recuerdo en una ocasión que a mí me gustaba mucho estar a escuchar a mi abuelito platicar historias de la Biblia, orar, cantar himnos. Y en una ocasión él me dijo, mija, el día que yo me muera yo no tengo que dejar, pero te voy a dejar una herencia que nunca se va a acabar. Y esas son las cosas del Señor. Y déjeme decirle, hermanos, que hasta estos momentos el Señor ha sido mi fortaleza, ha sido mi padre, mi madre, todo lo necesario, mi médico, mi abogado, mi mejor amigo.
Y ahora mi compañero, él ha prohibido por mis necesidades, que nunca he tenido necesidad de nada. Y le doy gracias a mi Padre Celestial porque las maravillas que ha hecho en mi vida. A la edad de 10 años, en una misión allí en Austin, Texas, al oír predicar al hermano Glenn Garcia, al oír, parece que nunca había oído esas palabras tan hermosas que dijo: Dios tiene algo para ti. Y parece que nomás para mí me estaba hablando. Y yo siempre me había sentido en mi vida desde pequeña una tristeza porque no conocía a mi padre terrenal. Perdóneme. Había en mí una tristeza que cualquier varón mayor de edad que yo miraba, yo me preguntaba: ¿será ese mi papá? Y pasaba alguien más, o miraba a alguien en la tienda y pensaba yo: ¿será ese? Y siempre esa pregunta me molestaba, ¿verdad? Y yo nunca quería avergonzar a nadie ni traer memorias dolorosas a mi mamá o a mis abuelitos. So, nunca se me ocurrió preguntar. Y me supuse que mi papá no era muy bien apreciado en ese hogar, ¿verdad? So, menos preguntaba. Y cuando el hermano predicó de que Dios tenía algo para mí, que Él quería ser mi Padre Celestial, y yo a la edad de 10 años pensé: esto es para mí. Y me recuerdo que cuando dieron la invitación, yo pasé al frente y le dije al hermano que yo quería ese regalo divino de Dios. Y en ese momento yo sé que el Señor me salvó, ¿verdad? Yo le pedí perdón por mis pecados y le dije que viniera a entrar a mi vida. Y comenzó a venir a mí un hambre. Yo leía, me iba para un cuarto que tenía mi abuelita ahí atrás, donde alzaba ropa y alzaba cosas, y yo me iba con mi Biblia y leía. Me encantaba leer los Salmos, el libro de Proverbios, el Evangelio de San Juan. Y ahí muchas veces me quedaba llorando, dormida, y el Señor miraba mis lágrimas. Pero Él vino y llenó ese vacío en mi vida. Y Él entonces comenzó no tan solo a ser mi Salvador, pero era mi Padre y mi protector y mi todo en mi vida. Comencé a buscar más de las hojas del Señor, y me gustaban las historias bíblicas, ¿verdad? Me encantaban, y me encantaba mucho cantarle para el Señor. Y luego mis abuelitos siempre nos enseñaban himnos y coritos, y teníamos un buen tiempo, ¿verdad? Y en nuestro hogar cada noche teníamos el culto familiar que le nombraba a mis abuelitos. Y le doy muchas gracias al Señor porque eso no lo puede uno comprar con nada de esta vida. Y porque ellos se empeñaron en enseñarme de la palabra de Dios. Y mientras que hacíamos nuestros quehaceres o lo que hacíamos, ¿verdad?, en la escuela, caminar a la escuela, teníamos que caminar varios bloques en tiempos buenos y en tiempos malos. Perdón, hermano. Y siempre yo sentía y tenía estaba consciente de que el Señor iba a mi lado y era mi protector. En una ocasión, regresando de la escuela, venía yo sola y un joven que venía al cruzar la calle, ¿verdad?, quiso decirme unas malas palabras y querer exponerse a mí, ¿verdad? Y a mí me dio mucho miedo. Entonces yo grité y me fui corriendo, ¿verdad? Y estaba una tía mía que ya falleció, ¿verdad? Estaba afuera y me dice: ¿Qué pasó? Y le dije: ese hombre me quería pegar, pero yo no pude explicarle de vergüenza, ¿verdad? Entonces, como Dios me protegió a través de todo esto, ¿verdad? Crecí, hermanos, y íbamos a la iglesia, como les digo. Había veces que sí hacíamos travesuras como cualquier otras criaturas, ¿verdad? Recuerdo en una ocasión que yo y mi prima Minta, no teníamos ganas de ir a la iglesia ese domingo. Y como caminábamos varios bloques a la iglesia, y yo creo que yo fui la que sugerí, que dije: ¿sabes qué? Ahora nos vamos y nos quedamos y jugamos fútbol, ¿verdad?
y luego ya cuando miren los que están saliendo los hermanos de la iglesia, nos vamos y pretendemos que fuimos, pero mis abuelitos siempre nos preguntaban de qué se había tratado el mensaje y la escuela dominical, y pues ahí es donde nos dimos nosotros, ¿verdad? Nos echamos de cabeza, como quien dice, y pero siempre, ¿verdad? Hacíamos cosas afinas, ¿verdad? Y siempre sabía que necesitaba el perdón del Señor, y le decía, Señor, ya no quiero hacer eso, ¿verdad? Crecí a la edad de 15 años, ¿verdad? Por primera vez conocí a mi esposo futuro. Ellos eran del Valle, y ellos tenían ya 2 días y iban a regresar para atrás a su tierra, ¿verdad? Cuando yo lo conocí. Y él siempre me decía, desde la primera vez que yo te vi, y yo sabía que ibas a ser mi esposa, y yo le decía, ay, sí, ¿a poco? Y mi abuelito siempre no permitía que nosotros, ¿verdad?, saliéramos, y él tuvo la valentía de venir a nuestra casa, ¿verdad? Y después el papá de él y mi abuelito salieron, que eran conocidos o conocían gente en el valle, y ya se pusieron a platicar, y en eso mi esposo logró, ¿verdad?, y platicó conmigo, y entonces ya nos cambiamos direcciones, y él me comenzó a escribir, y por 2 años, ¿verdad?, nos escribíamos, porque en esos tiempos no había ni teléfono tampoco, o no podía hacer una llamada tampoco, ¿verdad?, pero nos escribíamos a lo menos una vez por semana, y comenzamos una relación así, ¿verdad? Y él me escribió y me dijo que sí podía, yo quería ser su novia, y después yo le respondí que sí, y al tiempo él me compró los anillos, y vinieron y pidieron mi mano con mis abuelitos, y me envió dinero para que comprara mi vestido de novia. Y tengo mucho que agradecer a Dios, porque yo sé que mi abuelito oraba por un varón cristiano, ¿verdad? Aunque a la vez él todavía no conocía al Señor, se portó como un caballero. Él nunca hizo nada que no era indebido, ¿verdad? Siempre era era un caballero, ¿verdad? Y entonces cuando en enero del 67 vinieron ellos, él tenía su abuelito en Snyder, sus abuelitos en Snyder, y vinieron, y dijo mi suegro, dijo, yo creo que es tiempo que se casen, ¿verdad? Y sí, y ya teníamos todo arreglado, y contraímos matrimonio. Ese mismo día viajé con ellos para regreso hasta Yuma, Arizona. En el camino me quiso dar poquito temor, porque pensé, Dios, ¿qué he hecho? Casi ni conozco a estas personas, ¿verdad? Pero el Señor me ayudó, ¿verdad? Y cuando entré a esa familia, era una familia que no conocía al Señor, ¿verdad? Y entonces como Dios comenzó a cambiar la situación en la familia Guzmán, me recuerdo que comenzaron los niños, ¿verdad?, a llegar, y nosotros vivíamos ocupados. Yo como quiera le dije a mi esposo, yo necesito buscar de las cosas de Dios, yo necesito enseñarle a mis hijos lo que mis abuelos me enseñaron a mí, y él nunca se opuso, gracias a Dios. El que se oponía era mi suegro, ¿verdad? Y le decía a mi esposo muchas cosas que él ya no mandaba, y que siempre mi suegro era poquito abusivo, ¿verdad? Y le decía cosas, no tan solo a mi esposo, pero al resto de su familia. Y llegó nuestro primer hijo, Gregorio Julián, y luego al año y un día llegó nuestro segundo hijo, Daniel, y luego a los 2-3 años llegó nuestro hijo Paul, y después a los 4 años Joseph, y luego por fin a los 5 o 6 años la única mujercita, Elizabeth. Y he estado agradecida porque el Señor siempre ha cuidado de mis hijos, ¿verdad? Aunque hemos tenido batallas y luchas con ellos, pero yo sé que Dios está obrando en sus vidas.
el hermano siempre me decía antes de conocer al Señor, no me invites a tu iglesia, ni quiero saber de las cosas que tú hablas. Dijo, el día que yo esté listo, yo voy y busco la iglesia. Y resultó que en Sweetwater iba a haber una campaña, una Citywide cruzada. Y el Señor ya me había mostrado a través de un sueño, ¿verdad? Que mi esposo iba a venir a los pies del Señor, pero cuando pasa eso uno no entiende. Mi suegro había morido sin Cristo en un accidente tremendo y el Señor me mostró hace años antes, perdón hermano, que iba a salvar a la familia Guzmán. Y tuve un sueño que mi suegro había venido y sonado en la puerta de la cocina y me había pedido un vaso de agua, y en eso que yo volteé a traer el agua, cuando regresé para atrás estaba una Biblia grande abierta arriba de mi máquina de lavar, y él me dijo, Ruth, el día que tú enseñes a Junior, porque mi esposo era Junior, dijo, él va a aprender y luego los demás, y así me quedó. Y en una ocasión que regresé para Ocean le platiqué a mi abuelita y le dije, no, fíjese que tuve este sueño, ¿qué querrá decir? Y dijo, es que el Señor te va a usar de alguna manera para que tu familia venga a los pies de Jesucristo. A los 15 años, allí en Sweetwater, a ver esta cruzada, Citywide Crusade, y ya le había invitado y mi esposo me dijo que él no tenía deseos de ir, pero Dios estaba obrando, ¿verdad?, en su vida. Y él corría 2 gasolineras técnicos allí en Sweetwater y en Roscoe. Perdón, hermano. Y el distribuidor que le llevaba la gasolina le convidó y le dijo, Greg, ¿no quieres ir? Y le dijo, me sorprendió porque le dijo, sí, ¿cómo no? Dijo, ahí nos miramos. Y entonces el Señor comenzó a obrar y me dijo, cierto día me dijo, creo que era un martes, me dijo, me alistas ropa, hijo, porque voy a ir a la cruzada. Y pues yo estaba muy excited, muy excitada porque iba a ir a escuchar, y yo sabía que si él escuchaba la palabra de Dios, el mensaje, lo veía que no había ninguna manera que él pudiera rechazar ese hermoso regalo. Y estaba yo escuchando los himnos y llorando cuando el Señor me mostró que venía mi esposo bajando unos escalones, ¿verdad? Y hasta la camisa que usó me mostró en el sueño. Y la primera noche sí le alisté yo ropa, pero la segunda vez cuando él fue de por sí, él nomás pescó esa camisa y se la puso. Y entonces él platicaba que cuando él escuchó el mensaje y se hizo la invitación, que él sabía que si moría sin Cristo, él sabía a dónde iba a ir. Y dice, eso me molestó mucho. Y pasaron 2, 3 días, ¿verdad? Y entonces él de por sí ni me dijo, nomás salió del trabajo y yo ya estaba allá en el servicio con los muchachos, con nuestros hijos. Y entonces dieron la invitación, estaban cantando los himnos y yo me estaba gozando la presencia del Señor, dándole gracias, ¿verdad? Y levanté los ojos y abrí los ojos y miré como en la visión de unos 2 días antes que venía mi esposo bajando los escalones. Y para mí fue un gozo tremendo, hermanos, porque siempre antes de que él conociera al Señor, mi petición en cada servicio, y no me cansaba de pedirle al Señor, salva a mi esposo, salve a mi esposo y su familia, ¿verdad? Y entonces como Dios en un instante, ¿verdad? Dice que hay veces que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros, y Él sabe cuándo hace las cosas. Y ya Él estaba preparando, ¿verdad?, la vida de Él para que le sirviera. Y entonces, desde ese día en adelante, de septiembre del 82, mi esposo ya no fue el mismo, ¿verdad? Dios obró en su vida y le cambió totalmente. Y entonces él decía, yo no me conformo con estar nomás en las banquillas, yo tengo que ir a proclamar el mensaje de salvación. Y dice él, yo no sabía ni qué indicaba la palabra predicar, pero yo fui y la busqué en el diccionario y decía que anunciar las buenas nuevas, y dijo, yo puedo hacer eso.
Y de ahí en adelante el Señor lo usó, ¿verdad?, para que Él trajera el mensaje de salvación a muchas personas. Después de que el Señor lo salvó, Él se unió a la, no sé cómo se dice, a los gedeones que son hombres negociantes cristianos, ¿verdad?, que compran Biblias y llevan a las cárceles, a las escuelas y a los hospitales, los hoteles. No sé si todavía estará esa organización, pero en ese entonces él se gozó mucho de poder trabajar en esa capacidad, y salía del trabajo, yo lo miraba que sin cansarse, ¿verdad?, tenía un deseo y un ánimo de servir al Señor. Llegó el tiempo que me dijo, yo ya no puedo estar aquí en Sweetwater. Dijo, hay una iglesia en Stanford, dijo, que necesita un pastor y me han llamado y yo quiero irme para allá, dijo, a pastorear esa iglesia. Y entonces se me hizo un poco difícil porque ya para entonces ya habíamos nosotros pagado nuestro hogar, nuestros hijos mayores ya se habían ido al servicio, los 3. Y yo pensaba, ¿cómo me puedo ir? Y cuando ellos regresen, ¿qué va a pasar de ellos? Y esta casa, pues, ¿qué va a pasar? Y entonces tuve una lucha, ¿verdad? Y el Señor me mostró que yo siempre había pedido oración por él y me dijo, ¿sabes qué? Ya no te pertenece a ti, ahora es mío y él va a hacer mi voluntad. Entonces yo le dije al Señor que me perdonara, ¿verdad? Y le dije, Señor, ayúdame para hacer la clase de cosas que necesito hacer para soportar a mi esposo en el ministerio. Y dejamos nuestro hogar, el pueblo donde ya teníamos muchos conocientes y familiares, y los muchachos 2 últimos nos los sacamos de la escuela, ¿verdad? Que nuestro hijo Joseph ya en para eso entonces ya tenía como 13 o 14 años y él iba muy trastornado porque él no se quería ir. Pero con el tiempo se ajustó y nos fuimos para Stanford y ahí el Señor nos ayudó, ¿verdad? Y me suplió cuando no tenía trabajo. Yo le pedí al Señor, Señor, abre las puertas para un empleo y para que usted prueba por nuestras necesidades, porque en ese entonces la iglesia en Stanford nomás le pagaba 100 pesos por mes al hermano y sí le pagaban los biles y todo, pero era todo el único recurso que teníamos. Y yo pidiéndole ese día le dije, Señor, ábreme puertas en que sea, limpio casas, lo que sea. Y esa tarde llega mi hijo Joseph de la escuela, perdón, hermano, y me dice, Mom, ¿tú no conoces a alguien que quiera limpiar casas? Y le digo, ¿cómo que no? Yo quiero limpiar casas. Y dijo, pues hay un coach nuevo en el pueblo, dijo, y él necesita a alguien. Entonces ya fui y hablé con él y el coach Nelson me dio trabajo, ¿verdad?, limpiando su casa de él y su familia. Y luego el Señor comenzó a abrir otras puertas, agarré trabajo ahí en la escuela también. Y el Señor comenzó a proveer para nosotros, ¿verdad?, para nuestro mantenimiento. Una cosa que nunca me ha gustado es estar dependiendo de nadie, ¿verdad?, dependiendo de nadie, sino que yo y mi esposo también con sus mismas fuerzas queríamos siempre hacer lo que era a nuestra capacidad para nuestro mantenimiento, ¿verdad? Y al pasar el tiempo, ¿verdad?, el hermano trabajaba no tan solo en el ministerio, pero trabajaba fuera de la iglesia. Y luego al tiempo mandó un resume y se le advirtió de una abierta aquí en la iglesia Muleshoe, ¿verdad?, a través del hermano Gatti. Y el hermano Gatti le dijo, ponga su resume, hermano, y ahí veremos a ver qué. Y entonces es la razón que venimos a dar aquí a Muleshoe. Y ya para entonces nuestra hija Elizabeth, ya los demás se habían ido, ese año graduaba, y ella dijo que si la sacábamos de la escuela ella no iba a terminar, ¿verdad? Y era en octubre del 97 y le dijo mi esposo, no hay necesidad, dijo, que esto pase, dijo, pero ¿sabes qué? Ustedes se quedan y yo me voy y cada fin de semana nos vemos. Y así nos sucedió, ¿verdad?
en el primer día de Acción de Gracias que él estuvo aquí, venimos yo y mi hija desde Stanford a estar con el hermano, y teníamos una van vieja, pero fea, pero nos llevaba para allá y para acá. Y entonces al regresar para atrás, era un domingo por la noche y tuvimos un blowout y mi hija iba manejando, y entonces se estremeció muy muy feo la van, y entonces era un blowout que habíamos tenido, pero como el Señor nos cuidó. Íbamos por un country road y le pedí al Señor que nos ayudara, porque qué íbamos a hacer sin saber cómo cambiar la llanta ni nada. Y nomás me abajé, le dije vamos a tener que caminar a buscar un teléfono, y me abajé y cerré la puerta, y al ir por el back de la van, ahí estaba un hombre parqueado en una Jeep, y no lo habíamos visto nosotros, dijo, y los pasé ahorita, dijo, y vi que tenían problemas, y nosotros nos miramos una a la otra, yo y mi hija, y dijo, ¿qué pasa? Ya le decimos, y entonces él dijo, yo ahorita les cambio, y nos cambió y la llanta, y entonces dijo, ¿a dónde van? Y ya les dijimos a dónde, y dijo, tengan cuidado, dijo, sí la hacen, pero tengan cuidado. Y como el Señor, ¿verdad?, envió a esa persona que al tiempo que lo necesitaban, y así ha sido en mi vida, ¿verdad? El Señor ha suplido. Yo nunca he necesitado por nada. El Señor siempre ha estado a mi lado y ha sido mi compañero fiel. Y en estos últimos meses que he pasado, como quizás uno de ustedes ya sepa que mi esposo está con su Padre Celestial, ¿verdad? A través de sus enfermedades, como el Señor nos sostuvo en octubre de este año, aunque antes él ya había tenido muchas dificultades con su salud. Él siempre nunca se quejaba ni decía que estaba malo. Él siempre quería hacer lo que estaba a su alcance, y yo había veces que me quedaba maravillada y decía cómo no se cansa, ¿verdad? Había veces que salía cansado, manejaba un bus que llevaba pacientes al lado y llegaba bien cansado y sin cenar muchas veces, y decía, no le hace, me voy a la iglesia o voy a estudiar, ¿verdad? Y se venía a orar.